ustedes? Espero que bien, espero que bendecido, ¿no es cierto? Con una hermosa semana. Nos preparamos para enfrentar una nueva. La semana anterior hemos estado estudiando lo que significa el bautismo. Creo que hemos podido entender, ¿no es cierto?, la importancia del bautismo y el paso que debe dar cada cristiano después de conocer a Cristo. Ahora, ¿qué viene después del bautismo? Porque eso también, ¿no es cierto? Vamos a analizar juntos un poquito la vida del Señor Jesús. Él fue bautizado y ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Inclusive Juan no quiso hacerlo porque le dijo: es necesario que yo sea bautizado por ti y no que yo te bautice. Y entonces Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Era necesario, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios se cumpla, pero por sobre todas esas cosas, lo más importante era que el Señor Jesucristo nos dejara un ejemplo, porque Él por eso dice: ejemplo os he dado. O sea, el ejemplo Él nos ha dado. Por eso quiero seguir la línea de qué pasó después del bautismo del Señor Jesús. Cuando Él sale del agua, ¿no es cierto?, dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otra versión dice: este es mi Hijo amado con el cual desde ahora voy a continuar en comunión con Él, o voy a disfrutar de la comunión con Él. Como quiera que sea la expresión, está expresando unas palabras de identificación o de identidad, ¿no es cierto? Esa identidad que toma el Señor Jesucristo mismo y Dios mismo con aquel Hijo de Dios. Y eso es importante, entender que tenemos una identidad en Cristo. El capítulo 4 de Mateo, si usted quiere leer conmigo, vamos a leer el siguiente acontecimiento inmediatamente después del bautismo de Jesús. Una realidad que suele pasar en la vida del creyente también. Entonces vamos a ver qué tipo de tentaciones atacaron o llegaron al Señor después que Él da este paso del bautismo. Y veamos también un poquito allí, desde la otra perspectiva. Nosotros encontramos que el Señor Jesucristo, a pesar de pasar, ¿no es cierto?, 40 días en tentación, vemos que allí comienza también su ministerio. Él se estaba preparando, ¿no es cierto?, con 40 días de ayunos para comenzar su ministerio. Lo primero que iba a hacer era escoger a quienes lo iban a acompañar, ¿no es cierto? Y ahí escoge a sus 12 discípulos. Y después pues, comienza con ellos a trabajar y establece ese ministerio de 3 años que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Por ahí siempre nos preguntamos: ¿cómo es posible que Jesús vivió 30 años en la tierra y se manifestó solo 3? Entonces, haciendo un análisis podemos encontrar la importancia de la madurez y la preparación. Jesús humanamente esperó a los 30, una edad de madurez, para comenzar su ministerio. Segundo, ¿no es cierto?, este tiempo decidió conocer, si se quiere, intraculturarse, conocer nuestra cultura, vivir con el hombre, padecer con el hombre, sentir lo que el hombre siente, disfrutar de lo que él disfruta, para después, cuando comienza su ministerio, poder entenderlo. Buena metodología, ¿no es cierto?, para aquellos que aspiran a un liderazgo. Muchas veces nos apuramos por obtener o alcanzar un liderazgo, cuando más debemos preocuparnos por capacitarnos para el liderazgo. 30 años de capacitación, con solo 3 años impactó al mundo, ¿no es cierto?, y cambió toda la historia de la humanidad. Si analizamos la vida de Pablo, tiene una similitud en cuanto a esto. 14 años no sabemos qué ha pasado con él, ha desaparecido, pero investigando usted se da cuenta que son años de preparación que él tuvo para luego después lanzarse al ministerio. Esto, ¿no es cierto?, a veces nos lleva a pensar, porque muchas veces queremos de inmediatamente ir y llegar ya a un ministerio, ocupar ya ese lugar, y no nos damos cuenta que para llegar a ese lugar se necesita capacitación y preparación. Estaba hablando con mi familia hoy al mediodía justamente sobre el tema para los trabajadores el día viernes, un poco irónico, la prosperidad. ¿Usted se imagina 100 personas que viven en la calle, en los puentes, debajo de los puentes y en las plazas, y ahora van a tener un retiro para hablarles de la prosperidad? Irónico, ¿no?
pero me encantó el tema. Resulta que el pastor Pablo sacó el tema de un libro coreano que no está traducido ni al español ni al inglés, de un autor que presenta, ¿no es cierto?, lo que es la verdadera prosperidad. Y hace mención de algunas cosas, o sea, hay puntos que se van tratando. Y el primer punto es, por ejemplo, la sabiduría. Y enseña cómo debemos aprender a actuar con sabiduría. Porque quien es sabio prospera. Y así hay varias cosas que me encantó. Y entonces digo, estoy estudiando, oportunamente lo quiero compartir con ustedes, pero entonces cuando usted mira el título del retiro, usted dice, y este tema para esta gente, ¿no? Pareciera un insulto, pero en realidad es sumamente importante, porque esa gente como nosotros necesita eso, ¿no es cierto? Muchas de esas cosas para salir de la situación en que están, porque cayeron en esa situación definitivamente por culpa del pecado, pero también definitivamente por falta de esa sabiduría, por falta de tomar decisiones correctas y un montón de cosas más que yo estoy seguro que el fin de semana ellos van a poder pensar, aprender y analizar, ¿no es cierto? Y tener una oportunidad de salir del lugar donde están, que eso es lo que estamos anhelando, ¿no es cierto? Sacarles de ese ambiente, de ese contexto en que están y hacerles ver de que con Dios todo es posible. ¿Cierto? Si ponemos de nuestra parte y confiamos en Dios, depositamos nuestra fe en Él, todo es posible. Fíjense que la tentación de Jesús, al mirar desde el punto de vista espiritual, Jesús va a la montaña a orar, a ayunar 40 días para comenzar su ministerio. Pero ¿qué hace Satanás en contrapartida con esa decisión del Señor Jesús? Decide ir a acompañarle, pero no precisamente para animarle, sino para ver de qué manera él podía interferir o cortar o opacar o desviar, ¿no es cierto?, el propósito de Dios en la vida del Señor Jesucristo. Leamos juntos. Dice, entonces Jesús fue llevado, Mateo capítulo 4, si no los dije, Mateo el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Usted lee esta historia y es la tentación de Jesús. Es una historia sencilla de entender. Simplemente, ¿no es cierto?, un momento donde Satanás decide acompañar al Señor Jesús allí en su tiempo de ayuno, pero precisamente viene con estas tentaciones con el deseo de desviar el propósito de vida y por el cual Dios había enviado al Señor Jesucristo. ¿Qué pasaría si Jesús cedía a una de estas tentaciones? ¿No es cierto? Estaría logrando Satanás obtener esa victoria y no permitir que Jesús cumpliera ese propósito de llegar a la cruz, morir en la cruz y hacer esa obra extraordinaria por toda la humanidad. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Inmediatamente cuando tú te bautizas, tú le estás, dijimos la semana anterior, tú le estás diciendo a Satanás y al mundo espiritual que tú ya no le perteneces, que tú te estás identificando con el Hijo de Dios. ¿Qué hace Satanás? Es como que dijera, a ver, déjame probar a ver si es cierto esa decisión, ¿no es cierto? Déjame ver qué tan serio está esta persona en su decisión. Y eso es lo que hizo con Jesús, ¿cierto? Déjame ver qué tan firme está el Hijo de Dios en ese propósito con el cual Él vino. A ver si no le hago desviar de ese propósito. Tú en tu vida espiritual también.
Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Cuando obedeciste al Señor en el bautismo, diste un paso de fe, de obediencia, y es el primer paso, ¿no es cierto?, a esa obediencia y a ese propósito que Dios tiene en tu vida. Inmediatamente después Satanás va a aparecer tratando de desviar tu vida de ese propósito que Dios tiene. Siempre él va a estar ahí tratando de desviarte para que tú no cumplas ese propósito de Dios. A lo mejor ya lo tienes definido en tu vida, ¿no es cierto? Ya sabes el ministerio que quieres desarrollar, ya tienes una tendencia de algo que te gusta en el ministerio o en el desarrollo ministerial o en la iglesia, y Satanás va a estar ahí para probar a través de tentaciones y a través de cosas para sacarte de ese enfoque. Va a poner muchas cosas en tu vida. Fíjate lo que hizo con Jesús. En primer lugar, la primera tentación, vamos a analizar un poquito ese pasaje allí, de los primeros pasajes que dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Usted se imagina 40 días sin comer? Definitivamente que su cuerpo ya estaba agotado, cansado, ¿no es cierto? Al límite tal vez, ¿no es cierto?, en cuanto a la supervivencia. Y entonces aparece Satanás allí y le hace un cuestionamiento muy, muy claro y muy inteligente también. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y no tenía necesidad de probarle a Satanás que él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué hace Satanás? Usa su identidad, usa su posición, le sienta en su trono y le dice: tú tienes la capacidad de satisfacer tus necesidades, ¿cierto? Le está diciendo a Jesús, o desafiando a Jesús, primero lo pone en su lugar. Eres hijo de Dios, yo sé que lo eres. Pero si lo eres, fíjate que tú tienes la capacidad de convertir estas piedras en pan. Y si es cierto que eres hijo de Dios, demuéstramelo y hazlo. Esta expresión hubieron muchas veces. Satanás siempre tiene esta expresión. ¿Saben por qué? ¿Recuerdan en la cruz? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y te salvas a ti y nos salva a nosotros mismos? ¿Saben por qué? Porque Satanás siempre trabaja con tu yo, con tu orgullo, con tu identidad, con lo que tú eres. Si tú eres capaz de resolver, ¿por qué tienes que acudir a Dios? Si tú no necesitas de Dios, tú lo puedes hacer solo. ¿Cuántos de nosotros y el mundo hoy, ¿no es cierto?, está viviendo solo, resolviendo sus problemas solo, pensando y creyendo que sí es capaz de resolver sin la necesidad de la ayuda de Dios? Y esta es la herramienta más poderosa que Satanás tiene, que nos hace creer a nosotros que somos capaces de vivir nuestra vida sin Dios. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, nosotros sí le escuchamos a Él. Y creemos que somos capaces, ¿no es cierto?, de hacer las cosas de acuerdo a nuestra fuerza, a nuestra capacidad, a lo que tenemos. Y entonces vamos detrás de eso y nos apartamos del Señor. Pero más que eso, aquí hay un desafío mucho más profundo. Lo que le está diciendo Satanás a Dios es: ¿cómo es posible que tú eres el Hijo de Dios y estás pasando esta necesidad? Hambre, estás pasando aquí en el desierto, ¿no es cierto? No tienes ni para comer, estás que te morís, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible que Dios, ese Dios tan poderoso, tan fuerte, del cual tú hablas o eres el Hijo, no te apoya, no te cuida, no te protege, no te provee? ¿Cuántas veces esta es la misma estrategia que Satanás usa para nuestra vida? ¿Cuántas veces en situaciones donde estás en problemas, en pruebas, en dificultades, tú piensas lo mismo? Satanás viene y pone eso en tu mente. Si yo soy el Hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando esto? No debería, ¿cierto? Por ahí algunos hasta un poquito más melancólicos y románticos. Yo soy el Hijo del Rey, debería estar, ¿no es cierto?, en los mejores lugares, y mira dónde estoy. Y entonces deciden apartarse de Dios, apartar su fe de Dios y empezar a vivir, ¿no es cierto?, en base a sus fuerzas, en base a sus capacidades, y se olvidan de esa fe y esa protección con Dios. ¿Qué hizo Satanás? Satanás quiso meter en el corazón o en la mente del Señor Jesús tu padre te ha abandonado, no tiene la autoridad para proveerte. ¿Qué tipo de padre proveedor tú tienes?
¿cierto? Y es la misma pregunta y la misma cosa que viene a nuestra mente cuando nosotros tenemos tentación o situaciones de necesidad, de trabajo, de problema económico, falta de comida, cosas así. Lo primero que Satanás usa es esto. ¿Qué tipo de padre o qué tipo de Dios tienes tú que no cuida de tu vida? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le responde con el versículo de la palabra, con la palabra escrita, ¿no es cierto? Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Esta circunstancia que estoy pasando es momentánea. En otras palabras, Jesús le está diciendo, yo sé dónde quiero llegar y yo sé dónde tengo que llegar. Yo sé mi camino correctamente. Simplemente que tengo que entender que hay momentos que tal vez el pan va a escasear, pero el propósito de Dios no va a cambiar. Tal vez las necesidades van a llegar, pero el propósito de Dios no va a cambiar. Así que en esta primera tentación, lo que Satanás trata de hacer es usar la posición del Hijo de Dios, usar a Dios mismo para hacer creer de que ninguno de los dos, ¿no es cierto?, tenía la suficiente capacidad para permitir, o la suficiente conciencia para permitir que Jesús estuviera pasando como hombre esa circunstancia. Es algo interesante también. Fíjense que aquí Jesús es tentado, ¿no es cierto?, en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Es árido, es estéril, es desolado, lleno de rocas. O sea, una situación difícil, ¿no es cierto? Un ambiente difícil, bien difícil. Pero aún en medio de ese ambiente, él se aferró a la palabra de Dios y le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando él menciona de toda palabra que sale de la boca de Dios, menciona de esa expresión de fe que él ya había hecho, que él ya había confesado, que él ya había declarado, esa confesión de propósito por el cual él ya había llegado, que no estaba dispuesto a renunciar, a pesar de ese desierto árido, estéril, desolado y lleno de rocas. ¿Qué pasaría si un hombre normal, usted o yo, fuéramos tentados en esta circunstancia? Le voy a dar una perspectiva de lo que pasa con el hombre. Adán y Eva. ¿Cómo fueron tentados ellos? Adán y Eva fueron tentados en condiciones totalmente opuestas a la del Señor Jesús. En primer lugar, la condición en el huerto del Edén era lleno de comida. No faltaba nada, ¿no es cierto? Había abundancia. ¿Qué más que tenía Adán y Eva? Estaban acompañados y acompañados de Dios mismo. Disfrutaban de esa relación y esa comunión con Dios. ¿Qué más tenía Adán y Eva? Seguridad. Ellos no tenían necesidad de nada, ¿no es cierto? Es más, tenían, ¿no es cierto?, esa capacidad de tener la autoridad sobre toda la creación de Dios y la naturaleza. Y la otra condición es, estaban sin pecado. No tenían esa concupiscencia de la carne. Eso lo dice la Biblia, ¿no es cierto? La concupiscencia de la carne, ese deseo que sale de tu corazón. Que por ahí tú estás sentado y te dices, no soy yo pensando esto, ¿no? Pero estoy pensando. No debería ser yo, pero estoy pensando. ¿Por qué? Perdónenme. Ahora sí. A veces, ¿no es cierto?, decimos, y bueno, no puede ser que yo esté pensando esto o haciendo esto, ¿cierto? Y muchas veces nos encontramos en situaciones como esta. Pero ¿qué denota esto? Simplemente el pecado que está dentro nuestro. Y de adentro salen, ¿no es cierto?, esos malos pensamientos, esas malas intenciones. ¿Cuántas veces salió esa mala intención en su corazón? Y usted pensó, reflexionó y dijo, no, esto no debe ser así. Yo soy hijo de Dios. Yo no debo hacer esto, y no lo hizo. Esa es la lucha que usted y yo como hombre tenemos, y Jesús no la tuvo. Jesús no estaba sentado allí en la barca y de golpe le vino esos malos pensamientos y ganas de vengarse, ¿no es cierto?, de Judas o de cualquier otro que le había traicionado. Eso no tenía. La concupiscencia de la carne. Tú y yo lo tenemos. Y aunque tú seas hijo de Dios, todavía lo sigues teniendo. Así que no te preocupes si en algún momento te vienen deseos de matarle a alguien. Es normal. No lo debes hacer, pero sí te va a venir, ¿no es cierto? Así que la concupiscencia de la carne está ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la capacidad
de sobreponernos a través del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, sobreponernos a esas tentaciones, ¿no es cierto? Hay tentaciones de afuera y hay tentaciones de adentro. Esos malos deseos, malos pensamientos, todas esas malas intenciones vienen de adentro. Y los de afuera, ¿no es cierto?, son aquellos que vemos, que palpamos, que tocamos o que sentimos. Ahora, Adán y Eva fueron tentados en condiciones perfectas. No faltaba nada. Ni siquiera en ese momento ellos tenían todavía la concupiscencia de la carne. O sea, no es que tenía esa tentación. Uy, cómo me gusta esta, digámosle, manzana, ¿no? No sabemos si era manzana o pera o uva, pero bueno, digámoslo, ¿no es cierto? No es que salió de su corazón. La tentación fue desde afuera. Satanás le dijo, mira, tú puedes ser igual que Dios. En el momento que comas esto, Dios no te permite comer porque tú vas a ser igual que Él. Y ahí nace ese deseo de superioridad, de ser mejor que, ¿cierto? El mismo orgullo que le mató a Satanás es el mismo orgullo que mata a Adán y Eva. Entonces, fíjense lo que podemos ver aquí. Jesús en una condición, en un desierto totalmente diferente. El hombre en buenas condiciones y de todas maneras pierde la batalla. ¿Te das cuenta que el ambiente no determina ganar una tentación o ganar una batalla? Porque Adán y Eva, si fuera por el ambiente, tenían todo: comida, seguridad, compañerismo, sin pecado, acompañados por Dios, y de todas maneras caen. Así que la circunstancia no debe determinar y no determina, ¿no es cierto?, la decisión tuya. Es tan importante entender esto porque eres tú el que decides, no importa el ambiente. A veces venimos y escuchamos mucho esto, ¿no es cierto? Venimos de un estilo de vida o tal vez de hogares muy difíciles, de un barrio, de una situación, de una ciudad muy difícil, de un país difícil, ¿no es cierto? Y decimos, uy, no, pero a mí me tocó vivir esto. Eso no determina quién tú eres. Es un porcentaje que te va a llevar a cierto lugar y te va a influenciar mucho, ¿no es cierto? Pero eso no puede determinar tu vida. Eres tú el que decides qué va a determinar en base a lo que tomas la decisión, no en base al ambiente, sino en base a lo que tú quieres hacer, quieres decidir en tu vida. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, que hemos pensado en este tema, ¿no es cierto?, con estos trabajadores, y queremos enseñarles estas verdades, ¿por qué? Hacerles ver que esa circunstancia que ellos tienen no depende del ambiente que les rodea, depende de ellos, de la decisión que ellos tomen. Porque si ellos toman una decisión de cambiar, va a ser difícil, va a ser un camino largo de lágrimas, un cambio, es todo un trabajo, ¿no es cierto? Pero es posible, o sea, no es que no es posible, sí es posible. Y Dios está ahí para apoyarnos, para que podamos salir de esa circunstancia. Así que cuando Satanás le tienta aquí a Jesús, haciendo en esta primera prueba, ¿no es cierto?, desafiándole a que convierta la piedra en pan, le está diciendo, ¿no es cierto?, Dios no tiene cuidado de ti, tú eres grande, usa tu propio poder, cambia esas piedras en pan y resolvamos el problema rapidito. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra vida. ¿Cuántas veces renunciamos a nuestros principios morales, ¿no es cierto?, o personales y bíblicos a veces, para simplemente resolver un problema y no nos mantenemos en la posición, ¿no es cierto?, que deberíamos mantenerlo. Y esa tentación lo vamos a tener siempre. La segunda, resulta que la segunda tentación viene ahora Satanás y le dice allí en el versículo 6, si eres hijo de Dios, 5, perdón, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo otra vez, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense una cosa interesante aquí. Satanás se da cuenta que por ese lado no puede. Bueno, entonces piensa una estrategia diferente. Dice, le lleva al lugar, a la ciudad, y le pone en el pináculo del templo. No sé si usted, no sé cómo era su ciudad, pero mi pueblo, o en mi provincia, en mi estado, todas las ciudades tenían, ¿no es cierto?, la catedral de la religión oficial ahí, con un pináculo altísimo, ¿no es cierto?, enfrente de la plaza central, ¿cierto? Eso es lo más principal. Desde ahí se puede ver toda la ciudad.
Esta era la característica de estas ciudades en aquel tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ese lugar de adoración a los dioses era el lugar más alto, el lugar más venerado, mejor ubicado y con la mejor vista. Entonces Satanás aprovecha esto y le lleva al Señor Jesús, le pone allí en lo más alto del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense que, en otras palabras, Satanás le estaba diciendo: tenés toda la seguridad y la garantía que si haces esta locura no va a pasar nada, porque los ángeles están ahí para guardarte. Y lo dice la palabra, ¿no es cierto? Mal usada, o sea, principios de la palabra mal usado, cosa que hoy nos pasa mucho, ¿no? Usamos cualquier versículo para justificar una conducta, para justificar un hecho, para justificar una doctrina, y usamos versículos sin contexto con tal de apoyar algo nuestro, algo personal o algo que nos gusta. Esto es lo que Satanás hizo. Usó un versículo fuera de contexto. Ahí en el Salmo 91 usted va a encontrar ese pasaje, pero está fuera de contexto, ¿no es cierto? No era la idea que se escribió este pasaje para decir: mira, Jesús, cuando quiera, tírate donde quiera, que están los ángeles para guardarte. Aquí desafía a Satanás, ¿no es cierto? Fíjense que le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo. O sea, si realmente crees y estás convencido que eres un hijo de Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Cuántas veces Satanás, ¿no es cierto?, en nuestra vida también nos llega de esta manera? Si tú eres un hijo de Dios, ¿cierto?, la palabra te va a proteger, te va a guardar, y a veces cometemos cada locura, ¿no es cierto?, sin pensar en los peligros que podemos tener. Pero aquí lo más importante era que la identidad del Señor estaba siendo avasallada y estaba siendo removida, para ver si Jesús de alguna manera reaccionaba y decía: sí, yo soy hijo de Dios, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Y entonces daba ese paso obedeciendo a Satanás y desobedeciendo a Dios, porque ahí estaba la clave. No podía él desobedecer a Dios, ese propósito con el cual Dios le había enviado, ¿no es cierto? Cuando Jesús le contesta, le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta prueba fue un poquito fácil de superarla, porque simplemente Jesús le dijo: mira, es sencillo acá. Está escrito que no podés tentar al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Dios es Dios. El Hijo de Dios es Hijo de Dios. Por lo tanto, no hay necesidad de probar su autoridad o de probar, ¿no es cierto?, que Él es Dios. Nosotros a veces en nuestra vida o en nuestra fe actuamos de esta manera también. A veces pretendemos probar quién es Dios. ¿Cierto? Desafiamos a Dios diciéndole: si tú haces esto y esto y esto, yo te voy a servir. Si tú me haces esto y esto, yo te voy a servir. Generalmente, ¿no es cierto?, hacemos eso en situaciones de límites que estamos. Pero en realidad es desafiar esa autoridad de Dios. Debemos pedir y recurrir a Dios porque Él es Dios, simplemente. Porque sabemos que Él va a llegar a nuestra vida, pero no desafiando su autoridad. Y esto Satanás lo hizo pensando que tal vez, ¿no es cierto?, podía convencer al Señor. Otra cosa también, fíjense que aquí era un buen momento para un buen espectáculo, ¿no? Que la ciudad viera que Jesús se tirara de allá arriba y no le pasara nada, pues sería un gran espectáculo, admirado por la sociedad, reconocido por el mundo. Y eso, ¿no es cierto?, también es un peligro. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de hacer cosas de espectáculo para demostrar o hacer creer que somos hijos de Dios o que estamos sirviendo a Dios? A veces como iglesia hacemos esto, ¿no es cierto?, y estamos haciendo mal. Fíjense la tercera. En la tercera hay un desafío una vez más. Le lleva al monte, dice, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense que le lleva, dice, a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás se cree que él es dueño, y por ahora sí lo es, ¿no es cierto?, de todos los reinos del mundo y de su gloria. Y entonces le desafía a Jesús y le dice: mira,
yo te puedo devolver esa autoridad que yo te gané allá en el huerto del Edén. Te puedo devolver esa autoridad que tú le diste a los hombres y yo la robé con el pecado. Te la puedo devolver sencillamente si tú me adoras. ¿Cierto? Sencillamente. ¿Cómo Jesús iba a volver a tomar esa autoridad y quitar a Satanás de reinar en este mundo y en la vida de los hombres? Por el camino de la cruz. Ir hasta la cruz, entregar su vida, derramar su sangre, entregar su propio cuerpo, un sacrificio extraordinario para de esa manera, con ese sacrificio, lograr la victoria de la autoridad que Satanás tiene sobre la vida del hombre. Aquí, como diría el mexicano, Satanás le dio un atajo, ¿no es cierto? Le ofreció un atajo. Le dijo, bueno, mira, no necesitas pasar por la cruz, tanto sufrimiento para vencerme. ¿Qué necesidad hay? Solamente tú me adoras y resolvemos el problema. Te devuelvo esa autoridad. Te entrego toda esa autoridad. En sí era una verdad a media. Porque tal vez le iba a devolver la autoridad del mundo, ¿no es cierto? Y la gloria del mundo, y Jesús podía ser glorificado en este mundo y tener la autoridad sobre este mundo. Pero lo que iba a pasar es que nunca hubiese podido cambiar el corazón del hombre pecador. Y ahí está el problema. Podemos hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Y gobernar mucho y tener mucha autoridad, pero si no hay un cambio de corazón, de nada sirve. Y eso Jesús sabía, ¿no es cierto? Y sabía que para cambiar el corazón del hombre y limpiar el corazón del pecado, no había otro camino que pasar ese camino de la cruz, ese camino del sacrificio, ese camino de dolor. Fue un atajo muy bueno aquí, ¿no? Yo pienso que humanamente Jesús pudo haber pensado, ¿no es cierto? Sabiendo todo lo que le tocaba vivir, esta es una gran oportunidad. Es como jugar la lotería. Esta es una gran oportunidad. De aquí me salvé, ¿no? Ya no necesito más nada. Pero era un atajo que le sacaba al Hijo de Dios del propósito eterno y de esa bendición de poder salvar al mundo del pecado, resolver el problema de fondo. Si Jesús aceptaba, iba a resolver el problema en parte, pero no iba a poder resolver el problema de fondo, que era el pecado, o que es el pecado. Esa es la razón por la que es muy importante que Jesús no cedió a esta tentación. Jesús decidió pagar el precio, decidió ir a la cruz para resolver ese problema del pecado de raíz y de fondo. Y hoy podemos decir que valió la pena esta decisión del Señor, ¿no es cierto? Fue dura, fue difícil, pero valió la pena, porque vemos que su obra fue completa, es completa, y alcanza para que el hombre vuelva a ser glorificado y para que el mundo pueda estar bajo el gobierno de Dios. Aunque hasta hoy todavía no lo está, pero como dice la palabra, ¿no es cierto? Muy pronto Él vendrá a establecer otra vez su reino sobre la tierra y va a poner, ¿no es cierto?, su reino, y todos estamos esperando su venida. Así que, hermanos, quiero compartirte esto porque esto es lo que va a pasar en tu vida después del paso del bautismo. Satanás va a usar estas estrategias para lograr que tú pierdas esa visión o ese propósito en el cual Dios te ha llamado. Tratará por algún lado de hacerte ver que Dios no es lo suficientemente proveedor para ti, que no siempre te cuida, que no siempre te protege. Cuando pases necesidades y problemas difíciles, te va a hacer creer que no puede ser, tú eres un hijo de Dios y cómo es que estás viviendo esto. Esas son las cosas que Satanás va a poner en tu mente y en tu corazón siempre, como una prueba. ¿Para qué? Para que tú te alejes de él y salgas de ese propósito por el cual Dios te ha llamado a servirle. O tratará de que tú busques la fama. Es muy fácil, ¿no es cierto? Hoy en día solamente abran una cuenta de TikTok, de Instagram, de Facebook y trate de ser famoso y usted sabe que usted lo puede lograr, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces estamos allí tratando de buscar esa fama antes que buscar, ¿no es cierto?, esa dirección de Dios? Mucho dice de la personalidad que tú tienes, las redes que tú manejas. Depende cómo la manejas, eso expresa tu corazón aunque tú no lo creas. Y es muy fácil conocer a la persona a través de las redes. Búsqueme a través de las redes a ver si me conocen. No me va a encontrar. Pero hermanos, muchas veces ese es nuestro mayor problema, ¿no es cierto? Esa gana que tenemos de la gloria, de la grandeza, del poder, de lo extraordinario, de ser el mejor,
de ir más allá que todos, o ir primero, ¿no es cierto? Ese es el gran peligro. Y lo último, ¿no es cierto? Muchas veces adoramos cosas como atajos en vez de confiar en Dios. A veces aquí especialmente confiamos en el dinero, ¿no es cierto? En las horas de trabajo, en el más trabajo, en ganar y acumular más dinero para lograr nuestros objetivos y nuestras metas, antes o a cambio de no servir al Señor. Así que tomemos en cuenta esto. Estas son las pequeñas grandes cosas que te va a pasar después que das ese paso de fe. Es una realidad que vas a vivir todos los días y vas a tener que luchar con ella. Pero tenemos la promesa de Dios de que no importa, ¿no es cierto?, cuáles sean las circunstancias, tú puedes salir adelante. Fíjense que el Señor Jesucristo lo que hizo, no buscó el camino fácil. Lo que hizo es trabajó, fue por el camino del sacrificio, le costó esfuerzo, pero logró su meta y hoy vemos su resultado. Así que no escojas los atajos. Mejor camina por el camino correcto, serán de sacrificio, serán de esfuerzo, pero Dios te va a llevar a ese propósito por el cual Él te ha llamado. Y espero que puedas llegar. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte porque al meditar tu palabra nos damos cuenta, Señor, que con la sencillez con la que tú nos has dejado y podamos comprender cuáles son las artimañas que Satanás tiene para destruir nuestras vidas muchas veces. Y te pedimos, Señor, que en este momento tú nos ayudes, nos bendigas, nos des la sabiduría para que podamos salir adelante como hijos tuyos, que podamos aceptar, Señor, ese camino que es el camino de la cruz, ese camino del sacrificio, Señor, honrándote y glorificándote a pesar de todas las circunstancias que nos rodean. Te pedimos que tú nos guardes, nos bendigas y nos proveas, Señor, lo necesario para seguir adelante en medio de tanta dificultad. Te entregamos en tus manos, Señor, cada una de nuestras vidas y te pedimos que seas tú bendiciéndonos a cada uno de nosotros y que podamos ver tu mano poderosa guardándonos día tras día. Te rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.